En primer lugar, debemos aclarar qué es la epidemiología. Esta es una disciplina científica que estudia la distribución, la frecuencia, los determinantes, las predicciones y el control de los factores relacionados con la salud y con las distintas enfermedades existentes en poblaciones humanas específicas. En cuanto a la evolución histórica, la epidemiología puede ser considerada como una práctica muy antigua y al propio tiempo como una ciencia relativamente joven. Su concepción, en el sentido más amplio, la idea de que algo es la causa y de que algo puede hacerse por evitar las enfermedades, es tan antigua como las propias epidemias. Las ideas que hoy caracterizan a la epidemiología han evolucionado históricamente en varias etapas. En nuestro caso, hablaremos de la etapa clínico-individualista. Etapa clínico-individualista o del esclavismo. Esta etapa se caracterizó por el esfuerzo de los médicos filósofos de la época, quienes se encargaron del estudio de los cuadros clínicos, los signos y síntomas que se presentaban en cada proceso o enfermedad. Esto con el fin de caracterizarlos, clasificarlos y diferenciarlos unos de otros. Así se podrían decir a qué tipo de enfermedad pertenecía o se asociaba. Cabe resaltar que fue Hipócrates y la escuela de Koch quienes iniciaron estos estudios individualistas. También lo hacían los médicos de la época, pero ellos lo que buscaban era identificar enfermos de forma individual. A ello pues se debe el nombre de la etapa clínico-individualista. De esta época data la eterna lucha entre el idealismo y el materialismo, hecho que permitió a Diógenes de Laercio dividir a los médicos filósofos de la antigüedad en los pitagóricos, es decir, los seguidores de Pitágoras, que en ese entonces eran los idealistas, y los democristianos, seguidores del pensamiento filosófico de Demócrito, es decir, los materialistas. La historia antigua nos habla de Empédocles. Era un médico de la escuela materialista ingenua, quien en su ciudad natal, Agriento, combatió una epidemia, al parecer del paludismo, secando los pantanos y fumigando las casas. Demócrito, 460-360. El más alto representante del materialismo en la Grecia antigua señalaba que de la materia prima había surgido todo lo existente, y en comunicación a Hipócrates, 460-355, quien fue un célebre médico de la escuela de Kos, dejó sentado que los hombres en sus oraciones pedían salud a los dioses y desconocían que los medios para obtenerla lo poseían ellos mismos. Hipócrates escribió un volumen llamado Sobre los aires, suelos y lugares, donde afirmaba que toda enfermedad tenía su propia naturaleza y se originaba por causas externas. Estas causas externas eran el frío, el sol, los vientos cambiantes y las estaciones. Además, continuaba planteando que los efectos de la alimentación, las ocupaciones y especialmente el clima podrían ser también causas de enfermedades. Él fue quien nos planteó los términos epidemia y endemia. A él se le deben las primeras observaciones muy detalladas que recogía al pie de la cama de sus enfermos, de la evolución clínica y de la terapia que utilizaba, y de sobre todo el pronóstico que recogió excelentemente en su libro de epidemias, y que forma parte del Corpus Hippocraticus. En esta época surgieron diversas teorías para explicar la causalidad de las enfermedades. Entre ellas tenemos la teoría de la astrológica, la teoría de las 4 humores, la de la neuma, la miasmática y la ecológica, las cuales fueron elaboradas por Hipócrates. Cabe aclarar que Hipócrates fue el primero en recopilar de manera organizada los síntomas de los pacientes para elaborar diagnósticos a partir de ellos, práctica que le permitía predecir el curso de las enfermedades. Además, estableció relaciones entre los estados anímicos y ciertas patologías y sugirió que el contenido de los sueños podía revelar la verdadera naturaleza de los trastornos orgánicos.